El día de hoy las acciones parecen haberse recuperado. Mi portafolio está arriba 4.4%. El día de hoy nada más después de tantas caídas durante el año. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy quiero hablar sobre qué ha estado pasando en el mercado, por qué las acciones se están recuperando, qué deberíamos esperar y si deberíamos ya alegrarnos y pensar que el mercado ya se va a recuperar de por sí y más. Así que si eres nuevo en mi canal, bienvenido, considera suscribirte y darle like a este video y también chequea los links que tengo abajo en la descripción si te quieres ganar $50 con M1 Finance y $25 con Voyager después de abrirte una cuenta con ellos y depositar $100. Pero empecemos. Primero que nada podemos ver que, como les comenté, el S&P 500 se encuentra hoy arriba 2.57% en este momento, el Dow Jones 1.87% y el Nasdaq 2.88%. Aún así sabemos que el Nasdaq se encuentra abajo en lo que va de año casi un 17%, es decir, que está en niveles de corrección en este momento. El Dow Jones se encuentra abajo 9.13% y el S&P 500 10.83%. Ambos, tanto el S&P 500 como el Nasdaq, por debajo de los 10% ya en niveles de corrección. Pero aún así podemos ver que el día de hoy todo se encuentra verde, exceptuando la sección de energía, que es justamente lo contrario a lo que pasó a principio de la semana. Todo el mercado se encontraba en rojo, todo estaba cayendo, menos las acciones o compañías de energía, precisamente por lo que está pasando en el petróleo. Ahora, ¿pero por qué el mercado está arriba? Me imagino que saben, ya que si la energía se encuentra abajo, tiene que ser algo con el petróleo. Y definitivamente es algo así. Es precisamente porque el petróleo al día de hoy se encuentra bajo 6.43% en este momento. Y obviamente eso hace que las acciones suban un poco, ya que el petróleo estando tan arriba significa que el precio de la gasolina, de transportación y demás va a subir. Y también que las personas van a tener menos capital o menos poder adquisitivo para poder comprar o invertir en otro tipo de compañías en vez de comprar gasolina para su carro. Aún así podemos ver que las acciones europeas cierran al alza en 4.7% para marcar la mejor sesión en casi 2 años a medida que bajan los precios de las materias primas, y lo mismo con el S&P 500 rebota 2.5% a medida que bajan los precios de las materias primas o los commodities, y el Dow Jones sube 700 puntos. Hay que tener en cuenta que la situación en Ucrania no ha cambiado del todo. Sí hay algo que ha mejorado, lo cual vamos a mencionar ahora, pero la situación sigue un poco tensa, lo que hace que la incertidumbre continúe. Así que eso es algo que hay que tomar en cuenta, que aunque el día de hoy se encuentra bastante bien, no sabemos qué va a pasar el día de mañana. También aparte, recuerden que el día de mañana vamos a ver el reporte de inflación a las 8:30 de la mañana y eso puede darle la vuelta al mercado nuevamente o también ayudarlo a seguir subiendo dependiendo de lo que reporte mañana. Como siempre digo, no se sabe lo que va a pasar y es por eso que hay que tener muchísima cautela en este momento en el mercado, y si estás invirtiendo en él es simplemente enfocándote a largo plazo sin quedarte sin liquidez antes de tiempo, porque la verdad es que aún nos encontramos abajo bastante, como les mostré con el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq, y esto ciertamente es un alivio en el mercado en este momento, que el día de hoy se encuentra arriba tanto después de tantas bajadas, pero aún existen problemas que pueden hacer que vuelva a bajar y siga bajando. Pero en mi opinión, aunque estamos felices y celebramos, hoy no es un día para comprar, es un día para mantenernos, ver el mercado, ver las noticias y demás, o ni siquiera prestarle atención, ya que los días tan verdes como estos, en mi opinión, no son días buenos para comprar. Ahora, hay algo que pasó ayer y es que justamente vimos como Biden prohibió básicamente la importación de petróleo en Rusia. ¿Y qué es lo que se logra con la prohibición estadounidense sobre el petróleo ruso? Pero hay que tener en cuenta que ellos bloqueando a Rusia en realidad no hay tanto efecto para los Estados Unidos, ya que el año pasado aproximadamente el 8% de las importaciones estadounidenses de petróleo y productos derivados del petróleo procedían de Rusia, solamente el 8%. Juntas, la importación totalizaron 245 millones de barriles en el 2021. Pero la importación de petróleo ruso ha disminuido rápidamente a medida que los compradores evitan el combustible.
Sí hay que tener en cuenta que debido a la cantidad de petróleo que Estados Unidos importa de Rusia, es modesta. Rusia podría potencialmente venderse petróleo en otros lugares y también sabemos que Estados Unidos es capaz de sustituir ese petróleo, que es el 8% que venía de Rusia, con el de ellos o de otros países. Como dice acá, si Rusia finalmente fuera aislada del mercado global, países rebeldes como Irán o Venezuela podrían ser bienvenidos de regreso como fuentes de petróleo. Varias personas del equipo funcionario de Biden estuvieron en Venezuela durante el fin de semana pasado para discutir sobre la energía y otros temas como las sanciones y los dirigentes de Citgo que se encuentran presos acá. No voy a hablar de eso porque no me gusta meterme mucho en la política de ningún país y mucho menos en el de Venezuela, pero ciertamente se habló de que personas del equipo funcionarios de Biden se encontraban acá en Venezuela hablando con Maduro sobre el petróleo y Maduro salió hablando de que básicamente se reunieron con Estados Unidos para mejorar la relación con ellos, lo que lleva a pensar que capaz sí están pensando en poner países como Irán y Venezuela bienvenidos de regreso como petroleros. Ahora, algo que tiene a muchas personas intrigadas en este momento es básicamente este gráfico, en el que habla que la historia sugiere que la crisis del petróleo aumenta la probabilidad de una recesión en Estados Unidos, ya que como podemos ver acá en este gráfico, desde 1970 podemos ver que cada vez que el petróleo ha subido un 50%, viene una recesión en los Estados Unidos. Esta línea de gris de acá es lo que representa una recesión y podemos ver que ha pasado ya unas 6 veces y ahora este año el mercado se encuentra por encima del 50% también, lo cual dicen muchos analistas o inversionistas que podría ser una señal de recesión. Desde mi punto de vista, no quiere decir que la recesión venga sí o sí, pero capaz sí podremos ver como el crecimiento económico de compañías y del país como tal capaz disminuya un poco, más que todo gracias a la inflación. Esto ha pasado anteriormente 6 veces y sabemos que durante esas 6 veces la situación ha sido completamente diferente, habían diferentes crisis y demás, y esto capaz no significa que ahorita va a haber una recesión en Estados Unidos. Hay que tener cuidado y entender que puede pasar, pero desde mi punto de vista no debería ser un indicador de que va a pasar una recesión en Estados Unidos solamente porque el petróleo subió 50%. Ahora, algo importante de lo que les quería mencionar es que en un guiño a Rusia, Ucrania dice que ya no insistirá en la membresía a la OTAN y esto lo dijeron el día de ayer a las 6 de la tarde, lo que desde mi punto de vista hizo que también el mercado se encuentre un poco arriba, porque si se recuerdan bien, una de las razones por la cual Rusia atacó o está invadiendo Ucrania es básicamente porque Ucrania quería formar parte de la OTAN y obviamente Rusia no quiere tener a la OTAN como vecinos, no les parece beneficioso y decidieron invadir a Ucrania. Ahora, después de todo esto, el presidente de Ucrania dijo que se calmó con respecto a esta pregunta hace mucho tiempo, después de que entendieron que la OTAN no está preparada para aceptar a Ucrania. Y dice que la alianza tiene miedo de las cosas controvertidas y de confrontación con Rusia. Y esto es algo que puede ser una buena noticia, ya que esa fue la principal razón por la cual Rusia invadió Ucrania y podría significar que capaz Rusia estaría listo para parar esta guerra y que la paz llegue de nuevo y que las compañías se dejen de ver tan afectadas, razón por la cual el mercado también estaba subiendo justo después de que salió esta noticia. Ahora, es muy importante notar acá que podemos ver el Fear and Greed Index. Es básicamente un índice el cual nos menciona cómo se encuentran los inversionistas con el mercado en este momento, si tienen mucho miedo o si están bullish, como les dicen en inglés, queriendo decir como que están bastante emocionados o codiciosos con el mercado y que va a seguir subiendo. Podemos ver que se encuentra en 16 y cuando se encuentra en 16 básicamente dice que los inversionistas se encuentran con bastante miedo en el mercado gracias a tanta incertidumbre en el momento, lo cual en mi opinión es normal, pero tengo que decir que ha mejorado. Hace unos días que lo vi estaba en 13, quiere decir que ha subido un poco, pero esto quiere decir que los inversionistas aún tienen bastante miedo en el mercado gracias a que las incertidumbres continúan. Es por eso que les digo que un día como hoy que está verde no significa que el mercado ya se arregló, va a comenzar a subir y vamos a recuperar todas nuestras pérdidas. No, simplemente hay que tenerlo en cuenta. Ahora, hay una pregunta que he visto bastante en internet y me la han hecho también y pienso que es una muy buena pregunta. Es que básicamente me han preguntado como que, mira, compré esta compañía
que es muy buena compañía, fuerte y sólida, a muy buen precio y sigue bajando, y la verdad es que no sé qué hacer. ¿Qué debería hacer en esta situación? Y desde mi punto de vista es algo que todos tenemos que plantearlos, porque tenemos muchas opciones, pero desde mi punto de vista solo hay una que es la correcta. Tenemos la opción de simplemente vender, por ejemplo, si estás invirtiendo en compañías de growth, venderlas en pérdida y empezar a invertir en la industria que se encuentra arriba en el momento para poder recuperar el dinero. Por ejemplo, invertir en commodities, que era básicamente lo que estaba subiendo, o invertir en petróleo. Pero desde mi punto de vista, las personas que están invirtiendo ahorita y la razón por la cual el volumen está tan elevado en ese tipo de industrias es porque hay muchos traders y personas que invierten a corto plazo invirtiendo en ello, lo que quiere decir que cuando todo esto termine y ellos decidan mover su dinero de ahí a las industrias en las que estaban antes, y si tú estás invirtiendo en ello, al fin y al cabo vas a terminar perdiendo más dinero. Esa no es una buena opción para mí. La segunda opción podría ser simplemente no invertir nada y quedarte con cash, lo cual no es una mala opción porque estarías teniendo tu dinero, no lo estuvieras viendo como caen las inversiones, pero también hay que tener en cuenta que aunque no lo veas como caen las inversiones, sí se devalúa bastante, ya que tenemos una inflación ahorita del 7%, un poquito más por encima del 7%, y la única manera de preservar en realidad tu dinero sería que tú puedas hacer más del 7% este año para poder así combatir a la inflación. Así que desde mi punto de vista, quedarte con cash solamente no es una buena opción, a menos de que sea por seguridad, porque necesitas ese dinero para invertir en otra cosa o porque necesitas ese dinero para comprar o algún gasto necesario que tengas. Otra opción que tengamos es simplemente intentar de adivinar qué va a hacer el mercado. Vender ahora que está bajando aunque estemos en pérdida y luego comprarlo capaz la semana que viene por mejor precio. Desde mi punto de vista, eso es algo que yo no puedo hacer. Si ustedes lo pueden hacer, los felicito y la verdad que es increíble que lo puedan hacer porque para mí es bastante difícil adivinar qué va a hacer el mercado. Para mí, vender el día de hoy crea bastante incertidumbre, ya que si vendo, vamos a decir que hubieras vendido ayer y el mercado hoy está arriba y tu portafolio hubiera estado arriba un 5%. Entonces decides, bueno, voy a comprar porque el mercado ya se está recuperando y vamos a ver cómo va a seguir subiendo, pero mañana vuelve a bajar. Simplemente lo que estás haciendo es perdiendo dinero. Desde mi punto de vista es muy difícil adivinar qué va a hacer el mercado, razón por la cual yo invierto a largo plazo. Entonces, al fin y al cabo, lo que yo recomendaría a cualquier persona que me pregunte es, si invertiste en buenas compañías fuertes y sólidas, las compraste a buen precio, es simplemente no hacer nada. Dejarlas ahí, ni siquiera ver el portafolio si no te sientes cómodo, si no quieres invertir más, no inviertas más, pero no las vendas en este momento, porque la verdad es que a largo plazo te va a ir bien. Es por eso que pienso que debemos disciplinarnos, porque es muy fácil buscar una compañía buena y sólida. Podemos buscar a Amazon, por ejemplo, que la hayas comprado a muy buen precio. Vamos a decir que la compraste en $2.800, pero ahora se encuentra en 2.600, entonces está bajando. Si tú piensas que Amazon se va a ir a la quiebra mañana, entonces capaz no sea una buena inversión. Pero si ves que tiene un potencial a largo plazo, no debería importarte lo que está pasando a corto plazo, sino verlo más bien como una oportunidad o ni siquiera verlo y no hacer nada. Es una de las partes más difíciles de invertir, el no hacer nada o el simplemente seguir comprando. Es bastante difícil y mucho más cuando vemos cómo nuestras ganancias caen. Hemos visto cómo nuestras ganancias han caído en los últimos 3 meses. Las ganancias de un año entero. Podemos ver acá como el S&P 500 en el último año ahorita mismo se encuentra en el mismo precio que estaba aproximadamente en abril o mayo de 2021. Quiere decir que hemos perdido las ganancias de todo un año en 3 meses. Y eso obviamente no es algo que nos gusta ver y nos afecta bastante psicológicamente. Es por eso que hay que ser bastante fuertes, invertir en compañías en las que tengamos bastante convicción. Porque tarde o temprano el mercado se va a recuperar, la incertidumbre se va a acabar y luego vamos a seguir viendo ganancias y crecimiento de nuestro portafolio, pero a largo plazo. Ahora sí les tengo que decir que entiendo que es bastante difícil mantenerse así, pero hay que tener en cuenta que esto no es primera vez que pasa, no es primera vez que pasa que vemos una corrección o una gran caída. El mercado siempre termina recuperándose con el tiempo y si inviertes en buenas compañías no deberías preocuparte. Ahora por acá te dejo un video recomendado por YouTube y por acá un botón para que te suscribas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.